Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Pues gracias a Dios terminamos esta semana. Yo creo que ahorita es momento de darle gracias a Dios por todo lo que crecimos, pero también darle gracias a Dios por las lecciones que recibimos esta semana que pasó, las enseñanzas que recibimos esta semana que pasó, o aquello que pudimos lograr, o una motivación y pedirle la gracia de Dios que nos dé su sabiduría para poder lograr aquello que no pudimos controlar, en lo que no pudimos crecer, en lo que no pudimos hacer. Entonces, hermana, dale gracias a Dios porque estás el día de hoy aquí, porque este es tu mejor día, este es tu mejor momento, y es aquí cuando tú decides si quieres hacer un cambio en tu vida o no quieres. Es un día a la vez, para todos, un día a la vez en el que vamos a dar lo mejor. Espero que este día no sea la excepción. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy, que nos habla de los miedos, que nos habla de esas inseguridades. Nuestro evangelio está tomado de Lucas capítulo 9, versículo 43 al 45. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvían incomprensibles. Y tenían miedo de preguntar acerca de este asunto. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que nosotros entendemos perfectamente a los apóstoles, ¿no? El sentir miedo de preguntar, el sentir miedo por hacer. ¿Cuántos miedos no experimentamos todos los días o con cuántos miedos no vivimos todos los días? A pesar de que los apóstoles no sabían exactamente lo que estaba pasando o lo que estaba sucediendo en este momento en el que Cristo les dice que el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de los hombres, a lo mejor ellos sabían, porque no es la primera vez que Jesús decía estas palabras de que iba a morir. ¿Y quién quería perder a alguien que le daba fuerza, que les daba enseñanza, alguien que hablaba como nunca nadie más habían escuchado antes? Y es que todos tenemos miedos, miedo a perder el poder, miedo a perder la posición, miedo a perder la reputación, miedo a perder el trabajo, miedo a perder el patrimonio, miedo a perder la pareja, miedo a perder los hijos, miedo a perder la salud, miedo a perder la vida, miedo a la muerte, miedo en todas partes, miedo a todas horas, miedo en los pensamientos, miedo en los discursos, miedo en las conversaciones, miedo en las intenciones, miedo en las decisiones, miedo en las acciones, miedo. Miedo a hablar claro, miedo a hablar con la verdad. Hermanos y hermanas, si analizamos cómo actuamos, cómo reaccionamos, las decisiones o los cursos de acción que toma nuestra vida, nos daremos cuenta que mucho de lo que hacemos es porque la raíz es el miedo. Y es que nos unimos en comunidad, vivimos en pareja, estudiamos, trabajamos porque tenemos miedo. Miedo a la agresión, a la incertidumbre, a la escasez monetaria o material, miedo a la sociedad, miedo al que dirán, miedo a la pobreza, miedo a la indiferencia, a la irrelevancia, miedo al error, miedo al vacío, miedo a la oscuridad, miedo al silencio. Y es que desgraciadamente el miedo es el sentimiento que más nos abunda en nuestras vidas y con el que vivimos más seguido. Sí, ciertamente hay miedos que son los que nos ayudan a sobrevivir en la vida, esos instintos naturales que tenemos. Claramente, si sabes bien que el fuego quema, no vas a meter la mano al fuego. Hay miedos que nos ayudan a sobrevivir, pero hay otros miedos que no tienen sentido y que les dejamos vivir y tomar posesión de nuestra vida. Y es que nuestra mente es como una máquina que produce tantos pensamientos y
Y los más dominantes, los más penetrantes, los más duraderos, llevan el sello del miedo, ¿verdad? Y es que el miedo también es como más adictivo. Te sucede algo y el miedo hace que busquemos en internet cómo está la enfermedad, cómo está este problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lugar de ayudarnos nos sentimos y nos llenamos de más miedo, de más incertidumbre. Entonces, consumir más noticias, consumir más contenidos, consumir más información, ¿qué es lo que está haciendo eso? Nos apaga, nos mete más miedo, nos hincha el alma y es como si nos convirtiéramos en caricaturas de nosotros mismos. Nos saboteamos nosotros mismos. Que cómo podemos atacar al miedo, cómo podemos trabajar con el miedo, especialmente esos miedos que no nos dejan crecer, esos miedos que nos mantienen dentro de un cuarto oscuro. Porque mira, si checamos la tristeza es algo que se puede desahogar. Puede ser maniobrada por medio de las lágrimas, por medio de la pena. La tristeza nos llena como un vaso de agua, pero un vaso puede ser vaciado. Las lágrimas pueden disipar la tristeza de lo que estamos viviendo. Nosotros hemos experimentado la liberación, yo creo que más de alguno de ustedes, cuando ha llorado, porque a veces dices necesitaba desahogarme. Y las lágrimas pueden hablar al corazón y quitar el amargo o la amarga tristeza, aun cuando parezca que eso no se puede quitar. Es que la tristeza, sin importar lo pesada que sea, tiene una válvula de escape. Lo mismo la ira también. La ira puede ser expresada y su misma expresión ayuda a relajar de modo que salga de nosotros. Podemos caminar, podemos respirar, podemos hacer tantas cosas. Y es que con la ira tenemos muchos escapes. Podemos gritar con coraje, podemos saltar, podemos correr, puedes pegarle a algo que está a un lado, no sé, puedes hacer tantas cosas y eso como que va quitando la ira, se nos va bajando el enojo. Esto no es necesariamente algo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque algunas de estas cosas no son necesariamente normales ni son cosas que se deberían de hacer, pero ofrecen algún desahogo. Pero la ira se puede luchar con la ira, se puede controlar. El miedo no tiene esas válvulas de escape. El miedo nos paraliza y esta parálisis es la verdadera cosa que nos roba la fuerza que necesitaríamos para combatirlo. Muchos dicen que el miedo solamente tiene que vivirse y que no se puede combatir, pero creo que si hay un antídoto del miedo, y el antídoto del miedo es el amor. Creo que a veces es lo que nos va a ayudar a salir adelante siempre, porque en esta vida no va a faltar alguien que nos ame, que nos brinde una mano. Quizá no va a ser la familia, quizá no va a ser el papá o la mamá, pero sí te aseguro que siempre va a haber alguien que te dice, se pueden, lucha, no te des por vencido, no te dejes caer. Es que todos hermanos, necesitamos darnos una seguridad interior para vivir tranquilos. Amar nuestros miedos sin juzgarlos, dejar de criticarlos y rechazarlos y reconocerlos. Y es el momento de escuchar nuestro mundo interior. Es momento de escuchar nuestro cuerpo que se está deteriorando por la preocupación, por lo que es ese miedo o la inseguridad, el miedo a enfrentar un vicio, un alcoholismo, unas drogas, un problema, una infidelidad. Tenemos que entrar dentro de nosotros, pero es algo que somos muy flojos y no hemos entendido, porque pensamos que los demás son los culpables de lo que nos pasa y qué fácil es apuntar cuando en realidad la tarea más difícil pero que es más efectiva, es entrar en nuestra propia conciencia y dejar de hacer tantas malas cosas que hacemos que hacen que mucha gente nos juzgue, que mucha gente se vaya de nosotros y que al mismo tiempo es una reacción que ya hacemos, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y después eso se convierte en un miedo, pero es tan contradictorio que eso a lo que le tenemos miedo es lo que más hacemos y es lo que más sucede en nuestras vidas. Espero que no los haya cantinfleado aquí, ¿verdad? Pero bueno, espero que entiendan el punto. Pero los miedos son irracionales. Si asumimos vivir con ellos en vez de luchar en contra, van
a disminuir creando un espacio para que se pueda expresar o para que se puedan expresar. Dejar de identificarnos con ellos, envolviéndonos con el amor que nos habita en nuestro interior, es un camino que nos llevará a vivir con confianza y seguridad. El amor es la ausencia del miedo. Cuando aceptamos el amor como nuestra realidad, llegamos a tener salud viviendo con plenitud y con paz interior. Y es que recuerda, con los miedos no se forcejea, con los miedos se camina a la par, porque los vas conociendo, los vas estudiando. No dejes que el miedo tome control de tu vida, mejor dale lugar al amor para que todos esos miedos se vayan, porque tú eres capaz de realizar y hacer todo lo que te propongas, porque fuiste creado, creada a la imagen de Dios. Y en ti, Dios ya ha puesto todas las soluciones, ha puesto todas las herramientas que necesitas. Es solamente aceptar, es solamente tomar la ayuda que nos viene del exterior. Ciertamente necesitamos esa ayuda de los demás para poder encontrarnos a nosotros mismos. Y el día de hoy creo que es una muy buena oportunidad. No nos quedemos con preguntas, así como los apóstoles se quedaron sin entender lo que Jesús decía, pero les daba miedo preguntarles, porque quizá el preguntar les iba a revelar algo que los retaba. Y el día de hoy yo te invito a que le preguntes a Jesús: Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dame las herramientas. Sí, como decíamos, con la ira, con la tristeza, sabemos cómo enfrentarlas, pero los miedos a veces son tan difíciles. Los miedos solamente se enfrentan conociéndote y teniendo a Dios contigo, pero sobre todo aceptando ese amor. Hoy Jesús se presta para que te preguntes: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Por qué me da miedo corregir a mis hijos? ¿Por qué me da miedo decir que tengo que hacer estas cosas? Porque la otra persona no se enoje, porque la otra persona no se sienta. Y vivimos con miedos muy grandes, miedos incontrolables, miedos que nos van apagando. Entonces, el día de hoy, tú proponte, ¿cuál es tu miedo que tienes el día de hoy? ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que te congela y que no te deja caminar? Hoy quiero retarte a decirte: atrévete a enfrentar ese miedo. Si es dejar un vicio, si es hablar en frente de otras personas y tantos ejemplos que te puedo dar. Pero lo que te puedo decir es: deja que el amor de Dios toque ese miedo y lo aprendas a dominar y lo aprendas a manejar. Porque cuando aceptamos ese amor de Dios, créeme que todo se puede, no hay imposibles. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente fin de semana y que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda su paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.